estamos en la Biblioteca Nacional Ernesto Castillero, bueno, en la sala infantil con una de nuestras exponentes de la literatura patria, Cheri Lewis. Cheri Lewis es la madre de obras como Vivir con Alegría, El hilo que nos une, Soy una ciudad llamada Panamá. Y bueno, hay un pensamiento que realmente me gustó mucho y quisiera citar en esta entrada, que es del profesor Jaramillo Levy, que dice que Cheri es una de nuestras grandes promesas de nuestra cuentística panameña femenina. Bienvenida, Cheri Lewis, a Mía Voces Activas y a La Estrella de Panamá. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y por abrirme el espacio para conversar un poquito. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Cheri, cuéntame primero, para quienes no te conocen, ¿quién eres tú? ¿Cómo te describes? Todos los días me hago la misma pregunta, pero no, yo no sabría qué responder a eso. Yo creo que una persona que está tratando de hacerlo bien y de descubrirse. Cheri, cuéntame cuál fue ese primer roce con la escritura, con los versos, con los libros, porque entiendo también que en tu familia no habían libros de literatura, ¿no? Entonces, ¿cómo es que saltas a escribir? O sea, en el momento que viste esa página en blanco y dijiste, voy a contar historias. Bueno, el proceso fue como bien, no fue una cosa directa, porque si bien dice, en mi casa no era como de muchos libros, nada, pero yo siempre tuve como esa sed de lectura. Yo siempre digo que yo soy más de lectura. Y mis padres fueron muy de educación. Eso sí, ellos siempre eran que tienes que estudiar, educar, y entonces yo tenía esa base, como lo que hablábamos, ¿no? de la educación. Y yo no pensé ser escritora de niña nunca. O sea, para mí era como, amaba los libros, amaba las historias, todos los poquitos libros que tenía, siempre los leía, los releía, pero a medida que uno va creciendo, como que el mismo camino me hizo ir hacia allá. Entonces yo caí en la literatura, fue como porque yo empecé escribiendo cómics. Entonces eran unos cómics que después se llevaron a la televisión y yo escribía los guiones. Entonces hay una relación entre escribir guiones y escribir libros, pero es muy distinto. Y fue a través de los talleres literarios que yo dije, bueno, voy a intentar a ver qué tal. ¿Y cuál consideras que es el poder de la escritura? ¿O qué es la escritura para Cheri Lewis? Es como lo que me da alegría, pero creo que más que todo es la literatura en general, porque escribir es un proceso que yo disfruto mucho, pero también que lo sufro. Entonces es un sufrimiento rico, ¿no? Porque lo estás sufriendo, pero a la vez lo disfrutas. Pero todo tiene que ver con la literatura. O sea, yo he encontrado en los libros salvación para situaciones difíciles, compañía cuando me he sentido sola. Entonces yo sí me siento como muy afortunada de que yo prefiero quedarme con un libro que tener que salir a rumbear. Entonces, pero digo, todo el mundo tiene sus gustos, sus preferencias, pero para mí la literatura está por encima de muchas cosas. ¿Cómo buscas esa musa inspiradora? ¿Tienes algún ritual o te sientas, no sé, de repente enfrente a tu computadora y dejas que salgan todas esas ideas? A mí me llegan las ideas de repente y lo que hago es que las voy anotando como en un bloc de notas, me mando un correo a mí misma con una idea que me llegó de repente y tengo como un documento en mi computadora que dice ideas. Entonces ahí hay páginas y páginas y páginas y a veces ellos como que me llaman. Hay personajes que me dicen que bueno, me toca y es labor de sentarse y que bueno, con esto empiezo, a veces tengo un final, o unos personajes que bueno, esta gente me gusta, vamos a ver qué se hace con ellos. Yo no tengo una planificación muy elaborada que muchos escritores hacen, la mayoría, y que está muy bien, que es que se sientan y ya tienen más o menos como todo planeado, le desarrollan toda la biografía, dónde fueron a la escuela, todo, dónde estudiaron los papás, por qué, tal cosa. Yo no hago eso. Yo tengo una idea y empiezo a partir ahí como improvisando y los voy conociendo en el camino y vamos viendo cómo va pasando, los regaño, les digo no, pero bueno, ellos tienen su propia personalidad, hacen lo que quieren y al final es el destino de ellos. Bueno, en tu, creo que última obra, El hilo que nos une, estaba leyendo que también, o sea, los diferentes críticos literarios que te hicieron tu reseña, decían que, bueno, mezclas la sensualidad, el amor y el humor.
pero no te vas a esa línea cursi. ¿Cómo se hace eso? Pasa es que mi línea de escritura es eso, ¿no? El humor, el sarcasmo, y para mí sería como difícil escribir algo como muy lindo, porque yo no tengo como esa visión de la vida toda rosa. Entonces, y la parte de la sensualidad, yo creo que eso es algo que está inherente en todos los seres humanos. Y es algo que no puedes como que pasar por alto o decir no voy a tocar este tema porque, o sea, los mismos personajes, o sea, tienen sus vivencias, las cuales hay que expresarlas, pero yo creo que para mí esa parte es como natural, o sea, no hay como un morbo, para mí eso fluye como tiene que fluir. Entonces creo que por eso no se ve de esa manera, porque ni siquiera es una parte esencial de la historia, solo es algo que pasa y ya. Y también entrando en el tema de las protagonistas femeninas y las escritoras femeninas, ¿consideras que realmente hay un sesgo de la sociedad? De repente tenemos que, bueno, ustedes como escritoras tienen que ir explicando de que realmente ese tipo de obras que tienen personajes femeninos van para todo el público y no dedicados solamente al género femenino. ¿Cómo ves eso? Lo que pasa es que para mí es como muy difícil pensar en un género femenino, porque yo pienso que la literatura no tiene género. Entonces, ¿cómo uno escribe para una mujer? O sea, ¿qué hay que hacer? Yo simplemente escribo. Lo mismo es que lo que dice que literatura escrita por mujeres, yo no siento que hay una diferencia entre que la escribe una mujer y un hombre, porque es literatura. Y de hecho me han dicho que yo escribo como hombre y yo me quedo así como de que, pero ¿cómo escriben los hombres y cómo escriben las mujeres? Porque a mí no me queda claro eso. Entonces creo que es una de esas cosas de esos mitos que hay que ir tumbando porque no tienen sentido. Cheri, como escritora, parte de la cultura panameña, ¿cómo evalúas la situación actual de nuestro país en el ámbito cultural? Bueno, pues yo pienso que el ámbito cultural en Panamá siempre ha estado en SOS. y eso es algo con lo que hemos venido cargando desde hace muchos años, pero también creo que cada día hay más gente tratando de hacer un cambio. Y yo quisiera ser positiva, porque creo que el universo es un balance, entonces no todo puede ser malo. O sea, a veces yo soy súper pesimista y que todo está mal, se va a acabar, ya, los aliens, pero yo pienso que sí hay esperanza. Y yo siento que aunque la gente diga que los jóvenes no hacen y que son, yo sí siento que hay esperanza y que sí deben haber cambios. Cheri, 3 preguntas cortas para finalizar nuestra entrevista. ¿Qué le quita el sueño a Cheri Lewis del país, de en torno al país? La educación. ¿La ves desigual? Sí, y no debería no debería de haber privilegios en la educación. Yo creo que es algo que debe ser accesible a todos y de calidad. El hecho de que en este momento de la pandemia todo está abierto menos las escuelas me parece espantoso. Segunda pregunta, una imagen que represente a lo que significa Panamá. Tú sales a la calle y ves los edificios gigantes y caminas 2 pasos y ves la pobreza, entonces el contraste. Yo creo que más que todo el contraste. Y ahorita mismo sería eso, o sea, una niña sin internet frente a una escuela cerrada. ¿Qué hace? Llegó el momento de que Cheri Lewis nos recomiende algunas obras que nos ayude de verdad a librarnos de la rutina y de este tedio que nos acompaña todos los días. Oh, wow. Bueno, para recomendar libros yo soy muy mala, porque yo siento que los libros escogen a las personas y no las personas quienes escogen a los libros. Entonces, si yo te digo a ti... No, sí. Y también ellos escogen en qué momento quieres que los leas. Porque no sé si te ha pasado que compras un libro y que, ¡ay, qué lindo! Y lo tienes ahí por años y luego dices, lo voy a agarrar. Y es en ese momento en que lo vas a leer que entiendes las cosas que no hubieras entendido en el momento en que lo compraste. No te casas con un solo autor, pero puedes ver qué estilos te gustan y después de ahí buscar algún autor que te interese. Entonces yo creo que también la literatura panameña necesita mucho de ese empuje. Cheri, muchísimas gracias de nuevo también por estar con nosotros hoy de manera presencial y hasta una próxima entrega para mí a Voces Activas.